Leemos el texto, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Ahí estamos, ¿no? Y luego ya oramos y nos sentamos. Está. Primera de Pedro 1, 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esto es lo que hemos estado viendo. La cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, muchas gracias por la palabra. Gracias por poder no solo escucharla, pero recibirla en nuestro corazón, de tal manera que cumpla el propósito por el cual la envías y vuelva a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Toma asiento. Muy bien, como digo, hemos hablado de haber sido rescatados, de la vana manera de vivir, y hoy vamos a hablar de esta última parte del verso 18 y 19. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Recordad, os hago recordar y recuerdo yo de paso, que la idea viene del verso 13, y es que esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando venga Jesucristo. Es decir, la idea es cómo poder esperar a que esa gracia de Dios nos sea traída. ¿Sí? Y para eso, verso 18, tenemos que saber, según Pedro, saber, por una parte, que hemos sido rescatados. Por otra parte, ¿de qué hemos sido rescatados? De nuestra vana manera de vivir. Y lo más importante, creo yo, bajo mi perspectiva, es saber con qué hemos sido rescatados, que ha sido con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Eso que yo creo que todo el mundo prácticamente conoce, hasta los no cristianos saben, porque es historia, pero eso encierra para mí ciertos misterios de orden espiritual que es muy importante el ser conscientes de ellos. La cruz, la sangre derramada en esa cruz, no solo fue un acto físico. ¿Estáis conmigo, no? No solo fue un acto físico de alguien bueno que de manera errónea, llamémoslo entre comillas, fue crucificado y eso sirvió para toda la humanidad. No. La cruz fue un acto planificado de parte de Dios, dice, desde antes de la fundación del mundo. Luego eso tiene ciertos misterios ahí dentro que yo creo que probablemente nunca logremos comprender hasta que estemos con el Señor en el cielo, pero que las Escrituras nos hablan acerca de ciertas cosas que yo creo que nos pueden ayudar mucho a la hora de enfrentar las situaciones, hablo de forma práctica, de la vida en la que todos estamos inmersos. Todos. Tarde más, tarde menos, no te preocupes, llegará un problema a tu vida y tendrás que solventarlo de alguna manera. ¿Y sabes qué? Para eso Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario también. Si no, no habría ni uno solo capaz de solventar ni el más pequeño de los problemas. ¿Bien hasta ahí? Bien. La sangre de Jesucristo continúa siendo tan eficaz 2000 y poco años más tarde que el mismo día que fue derramada en la propia cruz del Calvario. Ahora eso, científicamente o naturalmente, lo que acabo de decir, no tiene sentido ninguno. Porque toda sangre se corrompe, ¿o no? Me miráis raro, pero es así. Bien, la revelación de la sangre de Jesucristo es, si no la más, de las más valiosas para cada uno de nosotros como cristianos. Y es simplemente lo siguiente: Jesucristo
lo pagó todo por todos y cada uno de nosotros. Tan sencillo como eso. Pero esa simple, aparentemente simple revelación también lleva aparejados unos misterios dentro de cada uno cuando nos llega que nos hacen vivir la vida victoriosa de Jesucristo aquí en esta tierra. A modo de introducción, os diré lo siguiente. Y yo creo que hoy estamos hablando de algo muy, muy básico, muy básico. Pero insisto, fundamental que no solamente lo sepamos intelectualmente, sino que sea de aplicación continua en nuestra propia vida. Iba a decir, todos sabemos que necesitamos un libertador. Viene del propio texto y lo hablé cuando hablamos de redención. ¿Por qué? Porque nadie puede redimirse a sí mismo. Pero no solamente nadie puede redimirse a sí mismo, sino que no ha habido ningún ser humano, a excepción de Cristo, válido para redimir a la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el libertador tenía que ser alguien súper especial, utilizando palabras de ahora. No valía cualquier libertador. Sí valía cualquier cordero sano, sin que no tuviera defecto, para el sacrificio y para poder cubrir nuestros pecados. Pero no valía cualquier persona, por muy buena que fuese, por muy dispuesta que estuviese, a entregar su vida por la humanidad. Tenía que ser alguien súper especial. Evidentemente, Cristo. Por eso dice como un cordero sin mancha y sin contaminación. Si nos fijamos en el texto, y os habéis fijado, califica la sangre de Jesucristo como preciosa. Hasta donde yo sepa, es el único calificativo que la Biblia le da a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es preciosa. Preciosa no de bonita. No de bonita. Físicamente como cualquier otra sangre. Preciosa de apreciada, de precio, de valor. La sangre de Jesucristo es la sangre de más alto precio y valor en todo el universo. Eso es importante porque Pedro lo dice, no porque lo diga yo, sino porque él la califica de esa manera. Normalmente hablamos de la salvación como algo gratis, porque lo es. La salvación es por gracia, es algo gratis. El problema que tenemos el ser humano con las cosas gratis es un problema de valoración. A veces no valoramos aquello que no nos cuesta. Y la tendencia es valorar lo que más nos cuesta. Por eso puede que se conjugue un problema en nuestra mente al entender que la salvación es gratis y por lo tanto no ha costado nada. Ha sido súper sencillo. Para nada, para nada. Tu salvación y mi salvación ha costado el más alto costo que podría costar aquí en esta tierra. La sangre de Cristo Jesús. Por eso es preciosa. Es decir, no ha salido gratis. Yo tampoco he salido gratis. Al revés, he salido lo más caro que podía salir. Quiera Dios que podamos apreciarlo. La sangre de Jesucristo es valiosa por muchas razones, pero voy a explicar 2 o 3 nada más en esta mañana. Una de ellas, recordáis que la sangre de los animales, que fue establecido desde el principio, ahora intentaré volver al texto, desde Génesis, recordáis que Dios les cubrió con pieles de animales. Si les cubrió con pieles de animales, a un animal tuvo que pagar el precio. Desde ahí en adelante se establecen luego los sacrificios continuos. Abel agradó a Dios porque sacrificó sangre. ¿Veis? Continuamente. Bien, ahora, todos estos sacrificios lo único que hacían era cubrir
¿Cómo cubrir? Sí, supongamos que yo tengo una mancha en mi camisa. Me di cuenta cuando ya estoy aquí en el templo. Y digo, y va, pero ¿cómo voy a salir a predicar con esta mancha en la camisa? Y voy rápidamente, encuentro en mi despacho una chaqueta, me la pongo y vengo tan tranquilamente a predicar. Ninguno vais a notar que yo tengo una mancha en la camisa. ¿Por qué? Porque está cubierta. Eso es lo que hacía la sangre de los corderos, cubrir. Por eso todos los años necesitaban volver a cubrir y volver a cubrir. Así hasta Cristo Jesús. Porque la sangre de Jesucristo no solo cubre, limpia. La sangre de Jesucristo limpia la mancha, de tal manera que por eso nuestros pecados han sido olvidados. Nadie puede reconocer en mi vida el pecado. ¿Por qué? Porque no está cubierto. No es que me quite la chaqueta. No, pues quítate la chaqueta, Pastor Antonio, verás lo que vamos a ver quién eres. Quítate la fachada, quítate la careta, quítate montones de cosas que decimos y vamos a ver el verdadero Antonio que hay detrás de esa fachada. No. La sangre de Jesucristo limpia de tal manera que quites lo que quites. Nunca, jamás verás quién fue antes Antonio. Vas a ver la nueva creación en Cristo Jesús. ¿Quién ha hecho a él limpio? Gran diferencia. Muy gran diferencia. Ninguna otra sangre podía hacer eso. Solo la sangre de Cristo Jesús. Por eso, ¿recordáis Juan el Bautista cuando él vio? Juan el Bautista era profeta, ¿o no lo dice? Pero tú, si pasas por encima, te vas a dar cuenta que difícilmente debes profetizar. Sin embargo, él sí profetiza. Una de ellas es esta. Cuando él ve a Jesucristo venir, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Veis cómo le define? No que cubre, que quita el pecado del mundo. Sangre de Jesucristo es muy interesante porque se mantiene inalterable. Lo ha dicho Pedro, recuerda, quédate con el texto en mente. Hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con plata ni oro. Por eso habla de precio, no con plata ni oro, que era de lo más preciado que podían tener por entonces, sino con no con plata ni oro, que son cosas corruptibles también. Todo lo material, todo es corruptible. ¿Te has dado cuenta de eso? Solo es cuestión de tiempo con qué lo mezcles. Pero todo es corruptible. Ahora, la sangre de Cristo Jesús, no. Eso es lo que dice. Hemos sido rescatados con la sangre de Jesucristo, no con cosas corruptibles, ni contaminadas, ni... ¿Cómo es posible que la sangre de Jesucristo no sea corruptible? ¿Te has planteado eso? Recordemos que el significado de la sangre bíblicamente es vida. Deuteronomio se lo dice, Levítico, hay muchos textos, pero literalmente dice la sangre es vida, Deuteronomio 12:23. La sangre es vida. ¿Por qué entonces no es corruptible, sino incorruptible la sangre de Cristo? Una serie de factores. Yo te voy a hablar de algunos detalles sin rigor científico, ¿de acuerdo? Otra cosa porque ni soy médico, ni soy científico, ni soy nada de eso. Soy algo mucho mejor, hijo de Dios. La sangre de Cristo es distinta a toda otra sangre. A cualquier sangre humana. Tú dirás, no, es sangre roja igual. Sí, no, pero es distinta, totalmente distinta. Y eso le da un valor del que estamos hablando. Recuerda, todos heredamos los grupos sanguíneos, ¿o no? ¿De dónde salen los grupos sanguíneos? A ver, ayudadme.
los más doctos. ¿Perdón? Muy bien, no me he enterado nada, pero debe ser cierto. Sí, pero me estoy refiriendo, salen del padre y de la madre. Se juntan los dos y al final reciben ciertos elementos de la madre, ciertos elementos del padre, y ahí se forma tu factor y tu grupo sanguíneo. ¿Sí o no? Hay distintos tipos de sangre, también lo sabéis. ¿Sabéis cuándo se forma la sangre en el feto? Eso lo he tenido que leer y buscar, que yo tampoco lo sabía. Pues, según esto, entre la tercera y comienzos de la cuarta semana. Es decir, el feto no tiene ni medio centímetro, 0,4 milímetros. Y ahí empieza el sistema cardiovascular, que es el primer sistema que empieza a funcionar en el feto. Es decir, el corazón. El primer sistema que empieza a funcionar en el feto. ¿Interesante o no? Ahora, insisto, ¿por qué la sangre de Jesucristo no es como la nuestra? Muy fácil. ¿Quién era el padre de Cristo Jesús? Sí, me da igual quien digas, es decir. María evidentemente era su madre, está claro, pero la Biblia dice, Lucas además, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué interesante, Hijo de Dios. Por lo tanto, la sangre de Cristo, su ADN, como alguien ha dicho por ahí, que lleva razón, cuenta con factores celestiales, no solo naturales. Es una sangre distinta, solo una sangre con factores celestiales, incorruptible. No importa que la derrames, no importa nada, esa sangre no se corrompe. Era válida para poder rescatarnos de la gran maldad y del pecado en el que habíamos caído, por herencia igualmente. Dice, además, la ciencia que los bebés heredan el factor RH sanguíneo principalmente o especialmente, aunque no exclusivamente, del padre. Luego, si eso es cierto, la sangre de Jesucristo heredó su factor RH de su Padre Celestial. Y es una sangre celestial. Por eso es una sangre preciosa. Y eso estableció una nueva genética, que es a la que vamos. No he contado todo esto simplemente por historia y por ciencia, que ya digo, no lo soy, pero sí por genética. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, habla del primer Adán, ¿recordáis? Y habla del postrer Adán. ¿No habla de eso? Y dice, fijaros, 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor. Habla de Cristo. Y dice, es del cielo. Es celestial. El primer Adán es terrenal, porque además fue formado de la tierra. ¿Recordáis? Pero el segundo Adán es celestial, porque fue formado del cielo. Jesucristo además lo dijo, Juan capítulo 13. Yo del cielo de mi Padre he venido y a mi Padre voy. Lo declaró literalmente. Por eso lo que da valor, un valor infinito a la sangre de Cristo Jesús es su naturaleza celestial. ¿Quién era Él? Jesucristo no es solo un hombre. Jesucristo es Dios. Y eso lo tenemos que tener súper claro. Por eso solo necesitó
hacer el sacrificio una única vez. Eso habla Hebreos, ¿recordáis? Todos los años necesitaban hacer sacrificio por todo el pueblo. Cuando alguien pecaba necesitaba sacrificio. Cuando un hijo nacía, sacrificios. Cuando todo estaba constantemente con sacrificios. Pero vino Cristo y lo hizo una vez y para siempre. ¿Por qué? Él es celestial. Es totalmente distinto. Es una nueva naturaleza. Es una nueva genética. Es una nueva creación que además instauró, en la cual venimos tú y venimos yo. ¿Sabes que tú tienes genética celestial? Yo tengo genética celestial. Igual que heredé de mi padre Adán la condición, lo hemos leído, heredamos nuestra condición de pecado. ¿Sabes qué? Igual, por la sangre de Jesucristo, he heredado mi condición de celestial. Yo soy celestial. Vamos a ver algunos detalles también de esa idea. Tenemos que irnos al origen, como he dicho antes, de la sangre. Génesis. Y os he explicado ya, Génesis 3:21, pues le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió, los cubrió. ¿Por qué? Porque uno de los valores, vamos a ver valores de esa sangre celestial que hemos recibido, que tenemos. Uno de los valores es cubierta. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y eso no es un formulismo, eso no es una fórmula de llegar y decir simplemente me cubro con la sangre de Cristo desde la cabeza hasta los pies. No hay nada malo con eso, no estoy criticando nada, simplemente no hablo de fórmula, hablo de un hecho, algo que ha sido realizado por Cristo Jesús, igual que fue realizado por Dios mismo cuando Adán y Eva pecaron. Es decir, la Biblia nos muestra que lo que ellos necesitaron una vez que habían pecado era estar cubiertos, y en este caso con sangre. La nueva naturaleza nos demuestra lo mismo. Lo primero que yo tengo que ser consciente cuando yo he nacido de nuevo, cuando soy hijo de Dios, que yo estoy bajo una cubierta, en este caso, la sangre de Cristo Jesús. Porque si no entiendo eso, voy a estar continuamente dudando y continuamente pendiente de ¿y qué pasará? Y entonces, pero no. La sangre de Cristo Jesús ofrece una cubierta sobre mi propia vida. ¿Recordáis para qué era? Para que no vieran que estaban desnudos, es decir, para cubrir sus vergüenzas. ¿Sabes para qué está también la cubierta? A veces no entendemos mucho de todo esto de cobertura, etcétera, pero la cubierta está también, la sangre de Jesucristo está puesta sobre nosotros para que no se vea tampoco nuestra vergüenza, nuestra indignidad, nuestro pecado, sino para que lo que se vea y lo que Dios ve es la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Y de ahí que cuando se ve la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, Jesucristo se puede pronunciar la misma frase que Jesucristo pronunció sobre Natanael cuando le vio venir. ¿Recordáis? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto, visto así de cualquier manera, no era cierto. Ese hombre seguro que tuvo que mentir en algún momento de su vida. Pero ¿sabes qué? La cubierta de Jesucristo sobre nosotros hace posible que Él nos mire y que diga, Pablo, un verdadero hijo de Dios en quien no hay engaño, no hay mentira, no hay pecado. No es por mí, es por la sangre de Cristo sobre mi propia vida. La sangre ofrece esa cobertura. La sangre, recordáis, también lo habla casi toda la Biblia, pero vamos, varios textos, Génesis, Hebreos fundamentalmente, la sangre habla. La sangre de Cristo, por eso habla mucho mejor que la de Abel, ¿recordáis? La sangre habla, toda sangre habla, toda. La sangre de los corderos hablaba. Vas a decir, te ha vuelto loco. Bueno, sí, un poco, ya vengo de tiempo. La sangre habla. ¿A dónde? En el mundo espiritual. La sangre habla, la sangre del cordero hablaba. No, está cubierta.
Su pecado está cubierto. La sangre de Cristo habla de ti y habla de mí. ¿Sabes que Satanás es el acusador de nuestros hermanos? Lo dice Apocalipsis. Es decir, una de las funciones de Satanás es estar continuamente buscándote, como decimos, las cosquillas, y acusándote espiritualmente. Tú eres malo, tú has hecho eso mal, tú has ofendido a este, tú has ofendido al otro. Constantemente está haciendo eso. Pero ¿sabes qué? La sangre de Cristo Jesús habla, por eso Él es nuestro abogado defensor, sale en defensa y dice, eso no es cierto. Qué bueno, ¿o no? Que tengamos a alguien que nos defienda. A veces buscamos cómplices, a veces buscamos que de alguna manera alguien, y a veces incluso decimos, Señor, hazme justicia, ya está hecha, ya está hecha. Hay algo que habla y es la sangre de Cristo Jesús a tu favor y a mi favor. Constantemente, constantemente. Qué bueno. Y la sangre, y es el último donde quiero centrarme, la sangre batalla. Yo no sé tú, pero yo por épocas he acabado derrotado de luchar, cansado, aburrido, frustrado. Puedo buscarme algunos calificativos más, pero yo creo que con estos te bastan para poder identificarte en alguno de ellos. Sin embargo, dice la Escritura, Apocalipsis 12:11. Este texto es crucial dentro de todo lo que estamos hablando de la sangre. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. La sangre batalla, la sangre lucha por ti y por mí. Mundo espiritual, como he dicho, si algo respeta o si algo el mundo espiritual se somete, es a la sangre. Eso es así. Tú puedes que hagas una oración y el mundo espiritual pasa olímpicamente de ello. Pero cuando se ve la sangre, el mundo espiritual, perdón por la palabra, se tiene que cuadrar. No hay forma de pasar. Por eso el enemigo no puede pasar de la sangre. Y por eso la victoria de Jesucristo ha sido en la cruz total. Total, no ha sido una derrota parcial, no ha sido de algo, sí, pero el enemigo puede esquivar eso y no, el enemigo no puede esquivar la cruz, y no puede esquivar la cruz no por la madera de la cruz, no por siquiera el cuerpo humano, no puede esquivar la cruz por la sangre que fue derramada en esa cruz, no puede esquivarla, igual que el enemigo no puede esquivar tu vida y no puede esquivar la mía. Y no lo puede hacer, no por las oraciones que hago, no porque cada día me santifico delante de Él, no porque cada día hago propósito de enmienda. No puede esquivar mi vida por la sangre derramada de Cristo Jesús, vertida sobre mi propia vida. No puede traspasar eso, de ninguna de las maneras. Por eso se pelea, se batalla. Como cristianos, ¿todavía hay luchas o no? La guerra está ganada, pero las batallas están ahí. Claro, seguimos peleando, pero en nosotros debemos de pelear dependiendo de la sangre de Cristo Jesús. Ellos le han vencido. ¿Sabes que Satanás ya ha sido derrotado? Y lo explicaba antes, por Cristo, sí. No, pero aquí no dice por Cristo, aquí dice ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Yo soy ellos. Yo estoy convencido de que soy ellos. Tú no sé, pero yo soy ellos. Le he vencido, no por mí mismo. Lo que vence al enemigo no es mi oración. Lo que vence al enemigo no es mi alabanza.
Lo que vence al enemigo no es mi adoración, entonces sabéis que es importante y lo menciono mucho. Lo que vence al enemigo no es ni siquiera mi actitud. Lo que vence al enemigo no es mi santidad. Así puedo seguir hablándote. Lo que vence al enemigo no es. Lo único que vence al enemigo es la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que vence al enemigo. Por eso fijaros solo un paréntesis. Hace tiempo que no pongo paréntesis, ¿eh? Pero fijaros paréntesis en la historia de Israel. Saúl, ¿recordáis? Contra los filisteos. Samuel le dice, en 7 días, espérame que yo voy. Pero Saúl se impacientó porque la gente desertaba. ¿Y qué hizo? Ofreció sacrificio cuando él no tenía que hacerlo. Y todos sabemos cómo acaba la historia. ¿Por qué? Porque lo que vence en la batalla, recuerda que el Antiguo Testamento es la sombra de la realidad. La realidad es Cristo. Lo que vencía, cómo vencía Israel en la batalla, no era lo importante. Por eso encuentras en la Biblia que a veces pelean. Otras veces no tienen que pelear sino que alabar. Otras veces ni siquiera ni alaban ni pelean. ¿Recordáis con los leprosos? Simplemente escucharon rumores, se pelearon unos con otros, se fueron y dejaron todo el botín allí. Es decir, distintas maneras. ¿Por qué? Porque la forma no es lo importante. Lo que ellos sí tenían claro es que antes de una batalla ellos ofrecían sangre, un sacrificio, porque la sangre batallaba por ellos y lo que vencía al enemigo era la sangre. Lo que tú y yo tenemos que entender que es la misma historia. Antes de una batalla, lo que va a vencer al enemigo no es todo lo que yo haga luego en la batalla, cómo batalle. Ay, Señor, ayúdame a ser diestro con la espada, a decir bien la palabra, a hacer no sé cuánto. Todo eso es bueno, es muy interesante y tiene su parte de añadidura en todo esto. Pero lo que te va a hacer vencer no es nada de todo eso. Es la claridad que tú tengas de que es la sangre de Cristo Jesús la que ya ha vencido y por lo tanto el enemigo no puede resistir de ninguna manera. Mira, tu oración la puede resistir con otra oración. Ya digo que pensarás que estoy loco, pero no te preocupes. No tengo tiempo para explicarte. Tu alabanza la puede resistir con otra alabanza. Tu adoración con otra adoración. Pero la sangre no la puede resistir con nada. No hay manera de resistir eso. Por eso ya le hemos vencido. Somos el equipo ganador. No sé si a ti eso te entusiasma o no, pero a mí me ponen los pelos de punta, los del brazo. Somos el equipo ganador. Ya hemos vencido, no importa. Ya hemos visto cómo acaba el partido y acabamos venciendo. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer entonces? Llegamos al final de toda esta historia. El texto lo dice. La palabra del testimonio. Ellos le han vencido. Lo que vence es la sangre. Y lo que yo hago simplemente es testificar. O lo que es lo mismo, declarar. ¿Tú has visto lo que se hace en un juicio? Te llaman como testigo ¿a qué? A declarar. Y tú declaras. Es decir, la manera de, entre comillas, aplicar la sangre en nuestra vida en este tiempo no es sacrificando un cordero, no es haciendo un acto profético de cogiendo sangre ya de algún animal muerto y poniéndola por algún sitio de nosotros, nada que ver con todo eso. No. La manera como nosotros en el nuevo pacto aplicamos esa sangre es como aplicamos todo, por la fe, creyendo que eso ha sido hecho, que eso ha sido realizado, que algo ha ocurrido en nuestra propia vida, en nuestra conversión, porque cuando nacimos nos pasó lo mismo que a Cristo. No hemos nacido, ya habíamos nacido naturalmente, ¿recuerdas a Nicodemo? Pero hemos nacido espiritualmente. Hay una vida espiritual dentro de nosotros por la cual fluye el mismo ADN de Cristo Jesús. Y por lo tanto tenemos la sangre de Cristo Jesús aplicada sobre nuestras vidas. Y lo que hacemos es dar testimonio.
Lo que hacemos es abrir nuestra boca y confesar que la sangre de Jesucristo me ha redimido de todo mal, que la sangre de Jesucristo me ha hecho vencer sobre todo problema. Cuando yo empiezo a testificar de esa manera, cuando yo empiezo a declarar de esa forma, el enemigo se queda sin argumentos. Es que no puede argumentar contra eso nada. Como he dicho antes, contra mi oración puede argumentar y de hecho lo hace. Yo no sé cómo lo hace contigo, pero sé cómo lo hace conmigo. Mi argumento es, nunca soy lo suficientemente bueno. ¿No hace contigo eso? Mira, me puedo poner a orar 4 horas. Y al siguiente día, no tengo mucho tiempo, estoy dormido, lo que sea, y solo oro 1. Y llega el enemigo y dice, anda, ha bajado el nivel, ¿no? No estás dando la talla. Ya no llegas, ¿eh? Te estás volviendo viejo. Están una serie de ideas. Todo con argumento. ¿Sabes lo único que no puedo argumentar? Cuando yo llego y digo, es cierto, mira, oro poco, leo poco, hago todo poco, porque todo es relativo, el mucho o el poco. Es cierto, si en tu mentalidad lo haré todo poco, pero ¿sabes qué? De lo que sí tengo mucho es porque está fluyendo por todo mi cuerpo, desde mi corazón, es la sangre de Jesucristo, es la que me da la vida espiritual, es la que me hace hacer cualquier acto espiritual. Y de eso además todos tenemos prácticamente lo mismo. ¿Sabes que todos tenemos más o menos la misma cantidad de sangre? Poco más, poco menos. Todo igual. Y contra eso, insisto, no puede hacer absolutamente nada. Los cambios en nuestra vida, cuando vamos a pelear por cambios, cuando ya no estás conforme y dices, vamos a pelear por cambios. Mira, los demonios, el enemigo, los demonios, da lo mismo, no se derrotan hablando mal, ni de ellos, ni de la gente, ni de las circunstancias. No se derrotan maldiciendo, no se derrotan así. Créeme, las iglesias no se cambian diciendo lo mal que hacen las cosas, que las hacen. Las vidas no se cambian diciendo, estás haciendo esto mal. No. Ojo, no quiere decir que no podamos decirle a alguien, oye, ¿has considerado esto que no estás? Pero así no se cambia. El decir las cosas, el sacar las cosas a la luz es la ley, ¿recordáis? La ley lo que te hace es, te señala y te dice, tú no eres justo. Pero la ley no te cambia. Jamás una ley ha cambiado a nadie. La ley no cambia. Por eso cuando yo saco la legalidad, aunque sea real, no va a cambiar a nadie. La economía no se cambia hablando mal de un país, o de un negocio, o de un jefe. Este jefe que tengo es un tacaño. Vamos, no hay que pegarle en el codo. Dejémoslo. Nadie hay que sane físicamente quejándose de las enfermedades. ¿Te has dado cuenta de eso? Por mucho que tú maldigas y que digas, esto es estas enfermedades, renuncio a ellas, las quito, las rayo, y te pongas como te pongas, nadie sana de esa manera. Como he dicho, una iglesia que prospere con críticas y murmuraciones, ahí no está la prosperidad. No hay ningún matrimonio que tire para adelante acusándose uno a otro. Ningún padre confrontando a sus hijos con los malos hechos los transforma. Y ninguno prosperamos con amargura y dolor en nuestro corazón. Pero el antídoto para todo esto se llama la sangre de Cristo Jesús. Ahí sí funciona absolutamente todo. Fijaros que en la idea, en las batallas que os he contado antes, la idea que tenían algunos pueblos, porque esto no es novedoso ni siquiera en tiempo bíblico, viene, como digo, desde Génesis,
y los pueblos no eran tontos y lo aprendieron. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hacían la siguiente cosa. La idea era, ganaba el que mayor sacrificio presentaba. Por eso encuentras algunos relatos en la Biblia que nos parecen salvajes, con perdón. Un rey que promete sacrificar a su hija si ganan la batalla. Nosotros diríamos, ese se le ha ido la pinza. No, se le ha ido la pinza y todos los cables del... Se le ha ido todo. Pero es que la idea que tenían era, el que presente el mayor sacrificio gana. Muy bien, te he dicho antes, estamos en el equipo ganador. ¿Sabes por qué? Porque el mayor sacrificio que jamás se ha podido dar y que jamás se dará ya ha sido hecho. Y lo hemos presentado nosotros, Cristo Jesús. Él es nuestro sacrificio. Luego ya hemos ganado. ¿Qué te parece? Si nos atrevemos a declarar, a confesar que la sangre de Cristo. Había dos maneras principales en la Biblia de aplicar la sangre. Una es ser derramada y otra ser rociada. Las dos se hacían en todos los sacrificios. La persona traía el cordero era degollado y el sacerdote cogía un poco de sangre y la rociaba sobre el altar y el resto lo derramaba a pie del altar. Sobre nuestras vidas ha sucedido la misma historia. La sangre de Jesucristo fue derramada al pie de la cruz. Pero la sangre de Jesucristo ha sido rociada, dice Hebreos además, en todos y en cada uno de nuestros corazones. Y cantábamos, la sangre tiene poder. 2000 años más tarde, la misma sangre de Cristo Jesús, incorruptible, sin mancha, sin contaminación, está en nuestras vidas y tiene el poder para enfrentar cualquier enemigo, cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier situación. Ya ha sido hecho. Esa es la declaración. Ponte de pie.